Vamos a seguir la secuencia de lo que estamos viendo del matrimonio. Ese capítulo 6 que empezamos, la restauración en el matrimonio. Y antes de llegar al fondo de la restauración, estamos viendo lo opuesto a una restauración, que es el declive o algún problema o una ruptura. Porque para que haya una restauración, hermanos, tuvo que haber alguna ruptura, ¿ven? Y estamos viendo la historia de David y Betsabé, y nos habíamos quedado en aquel verso maravilloso donde la muchacha esta anuncia que está embarazada, y el rey David, ya desesperado, va a buscar esconder ese gran pecado. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 6 en adelante, vamos a estar hablando hoy. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 6, dice: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. En estos dos versos tenemos cómo David está detallando uno de los planes más diabólicos en cuanto a pecado. Cómo realmente él, en su sabiduría humana, quiso engañar al Señor, pero algunos lo tienen como aquel hombre cuyo corazón estaba rendido a Dios, amén. Pero hay una muestra de él en la vida de él que es muy oscura, muy profunda, algo desastroso, que todo comenzó por no haber estado donde debía estar. Y todo puede comenzar para nosotros así, no estar donde tenemos que estar realmente. Y vemos que David, después de esa enorme noticia del embarazo, manda llamar a Joab, este hombre que era uno de los jefes del ejército de David, era hijo de Sarbia, hermana de David. Por lo tanto, Joab era sobrino del rey David. Este hombre era militar, era fuerte y hábil en batalla, dice la Biblia, un hombre capaz de ayudar al rey David. Era un hombre decisivo y militarmente inteligente, pero Satanás le usó como un instrumento también para llevar a cabo el plan de David de matar a Urías el Heteo. Este hombre era leal a David, pero era muy violento. Muy violento. La Biblia nos habla que este hombre actuaba según su propio criterio. Y hay una historia donde él mató a 2 personas por venganza y ambición. Ese mismo Joab, eso lo podemos encontrar en Segunda de Samuel, del capítulo 3 al 20. Usted puede ver la historia de él, cómo él mató a Abner y a Amasa por pura venganza. Pero lo más indescriptible, lo que las personas ignoran hoy, que él fue uno de los prácticamente principiantes de el pecado contra Urías. Cuando el rey David quiso ocultar su pecado, entonces este hombre envió instrucciones a Joab, y realmente, que más adelante se enteraría del plan de David, no hizo nada para alejarse, sino que participó directamente de un pecado grande. Pero también tenemos a Urías Heteo. Ese hombre, que era uno de los valientes del rey David, era un hombre fiel, era un hombre honorable, era un hombre inocente que fue traicionado por el rey, era un hombre íntegro,
era aquella parte que realmente el Señor quiere de nosotros, ese tipo de ejemplo, fiel a Él, a pesar de diferentes cosas o a pesar de diferentes ofertas mundanales o satánicas, Él permaneció fiel. Y qué increíble lo que la Biblia nos enseña. En estas historias vemos que tenemos a uno de los principales del pueblo de Israel, o sea, el rey David, un judío, pero también tenemos a Urías Eteo, de que no era judío, era extranjero. Y el Señor nos enseña que, aunque no era israelita, fue más fiel y íntegro que el rey David. Un hombre capaz, un hombre fiel, pero fue traicionado. Y lo más impactante, que él mismo llevó su carta de muerte a Joab, sin saber que iba a morir. Él era de un pueblo hitita, y ahí venía. Y vemos que la historia, David envió a decir a Joab, inmediatamente el rey David toma la iniciativa, rápido. Después de saber de que Betsabé está embarazada, él toma la gran iniciativa, desesperadamente, porque eso hace el pecado realmente. El pecado, hermanos, sin arrepentimiento produce más pecado y va produciendo más pecado y después le lleva a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, literal. El rey David estaba avanzando mucho. En lugar de confesar, que lo hizo en el futuro, que lo vamos a ver a lo largo de los miércoles, pero en lugar de confesar, de humillarse y buscar a Dios, el rey David comienza a construir un plan humano para esconder su falta. Y ese es el progreso del pecado, ese es el progreso del pecado matrimonial, de igual forma que avanza y avanza y lleva a la destrucción a muchos matrimonios. Porque David realmente descuidó su responsabilidad como cristiano, miró a Betsabé, cometió adulterio, la mujer queda embarazada como consecuencia de aquel pecado, y no bastó, sino que él intenta cubrir el pecado. Pero el pecado oculto, hermanos, siempre sale a la luz. De una u otra manera siempre sale a la luz. Mandó a llamar a Urías Eteo con el gran cómplice Joab. Y aquí comienza un contraste muy fuerte. Realmente la Biblia nos muestra que el rango espiritual, hermanos, no depende de la posición, sino del carácter. La Biblia nos enseña que no importa cuánto sabe usted de Biblia, o cuán rey es como el rey David, sino de su carácter, sino de su amor al Señor. Porque ahí estaba ese hombre fiel y siervo, Urías Eteo, un hombre, por así decirlo, menos que David en el sentido humano, era un simple siervo. Y tenemos al rey David, el poderoso gobernador del pueblo de Israel, aquel David que mató a Goliat. Amén. Sí, aquel David que realmente temía los pueblos por ayuda del Señor, pero vemos que en un momento de orgullo, de debilidad, de pereza, porque él se quedó en su hogar en vez de estar peleando la gran batalla, se queda en su hogar mientras sus hermanos mueren por el pueblo, él se queda donde no debería de estar. Y vemos que realmente el Señor nos muestra que aún con las personas de hoy en día puede suceder. Si sucedió con el rey David, puede suceder con cada uno de nosotros. Es por eso que hay que tener un límite, y cuando la Biblia nos habla del matrimonio, debemos de estar donde el Señor nos manda, ¿amén? Y no debemos de estar donde el Señor no nos manda, porque por ahí puede empezar una gran historia desgarradora, una historia donde va a haber pérdida, una historia donde habrá muerte muchas veces, e incluso donde habrá rechazo del Señor totalmente. Y es que el Señor puede rechazarle. Lo que usted hace puede ser desagradable para Dios. Y eso pasó con el rey David.
que también lo vamos a ver. Lo más cínico que pudo haber pasado en el verso 6 y 7 es que David le preguntó por la salud de Joab. Joab era el hombre que estaba dirigiendo la batalla, pero David aparenta preocupación por él cuando realmente no estaba preocupado. Le pregunta por el pueblo y le pregunta por la guerra. El pecado, hermano, lleva en la hipocresía de querer aparentar lo que no somos. Ese es el pecado. Como Judas, que estaba lleno de pecado, pero estaba entre los 12. Servía entre los 12. Comía con el Señor, como muchos de nosotros tomamos Santa Cena, ¿me? Pero no sabemos realmente quién es discípulo de verdad. Solo el Señor conoce. Pero nos muestra realmente que David estaba intentando mantener una apariencia de normalidad cuando sabemos que él estaba preocupado, cuando él estaba desesperado en lo que había pasado realmente. Él quiere esconder su culpa. En el matrimonio es igual. Cuando alguien intenta ocultar errores, en vez de enfrentarlos como pareja o como ministerio o como iglesia, y no lleva al arrepentimiento, cuando el matrimonio no enfrenta los errores, que hoy en día no son llamados errores, sino pecados, y no se llevan al arrepentimiento, generalmente el daño va a aumentar del 2% al 90%. Porque la Biblia es clara, hermanos. El que encubre su pecado no va a prosperar, jamás. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, alcanzará la restauración del Señor. ¿Y cómo comienza una restauración? Bueno, con sinceridad, con un corazón sincero, con unos labios limpios que lleguen ante el Señor lo que está pasando, con humildad y responsabilidad. Pero tenemos el gran ejemplo de nosotros como esposos. El Señor no quiere enseñarnos de un romance aquí totalmente que fue separado por un hombre. El Señor dijo en Mateo, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, pero David separó una pareja fiel, usado por Satanás. Realmente algo repugnante, hermano. Pero nos muestra Dios que había un hombre ahí. De ese hombre vamos a hablar hoy. De ese hombre quiero que usted agarre lo bueno y sea como él fue. Y es Urías Eteo. Un hombre íntegro. La sorprendente integridad de este hombre. Como David en el verso 8 al 10, miren en su Biblia, cómo David dijo a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y David dijo a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Mientras David estaba descendiendo espiritualmente, porque eso es descender, en ningún momento en la mente de David era dar descanso a Urías, no. Lo que David quería hacer era esconder su pecado. Jamás él tuvo compasión por Urías, decirle ve y descansa. Nunca iba a pasar eso. Lo que David quería realmente era esconder un pecado grande y mandar a Urías a dormir con su esposa, y aquel bebé que iba a esperar Betsabé, la gente creyera que era de Urías. Si no, iba a haber un conflicto ahí fuerte. Pero mientras el rey David descendía espiritualmente, tener pecado escondido, hermanos, es descender espiritualmente. Pero Urías permanece como un hombre honorable y fiel. David le dice, desciende a tu casa y lava tus pies. La expresión no solamente es descansar o bañarse. No, en el contexto griego era realmente, ve a tu casa,
cámbiate y duerme con tu esposa. Y así parecer que el hijo era de él. David está utilizando un engaño enorme para esconder su pecado. Pero el hombre Urías, conforme al corazón de Dios, era fiel. Mientras que aquel hombre llamado un día conforme al corazón de Dios, el rey David, ahora estaba actuando conforme al corazón de Satanás, con mentira, con pecado escondido y con esas ganas, hermano, de aquel hombre de querer deshacerse de algo que ya no podía esconderse, sino solo esperar consecuencia. Llegó al cinismo de enviarle un presente de la mesa real, el rey David. Le envió regalos, le envió comida, sírvete, algo nunca antes visto. Un rey hacía solamente eso cuando eran vencedores de una guerra. Pero en medio de una guerra hacer ese tipo de cosas, David muestra que quiere favorecer a Urías, lo está influenciando. Está haciendo atractivo el momento, mandarlo a la casa con presentes. Es como hoy en día que lo manden a usted a descansar un mes con todo pagado el sueldo. Algo no está bien, porque eso no va a pasar. Si lo más que le pueden dar en las empresas hoy en día son 5 días libres, máximo 10. Porque ese tipo de cosas amarran. Pero como el pecado estaba gobernando el corazón de David, y él estaba empezando a usar recursos, el mismo pecado le da ideas para usarlas, influencias pecaminosas, estrategias para proteger su imagen. Imagínense que se dieran cuenta de que el hijo era de él en ese momento. Hubiera estallado un testimonio por el suelo. El rey David ha fallado ante el Señor. Quería esconder esa imagen, como muchos hoy en día quieren esconder la imagen engañando, siendo hipócritas, por ese pecado que está habitando en el corazón. Pero tenemos a un hombre fiel, dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey. Urías no se sintió cómodo, hermanos, disfrutando privilegios que no se había ganado. Urías no se sintió cómodo estar en su casa durmiendo con su esposa mientras sus compañeros estaban en la guerra. Pero David sí se sintió cómodo al principio, ¿ves? Mientras sus compañeros y su pueblo estaban en guerra, él estaba en el terrado viendo a una mujer y deseándola. Mientras debería de haber estado luchando enfrente de la batalla, aunque el gran rey le dio permiso para salirse de la guerra, hermano, una orden del gran rey David. Le da el permiso, vete a tu casa, descansa, báñate, come todo lo que quieras. Pero esa fidelidad dejó expuesta la caída de David. Esa fidelidad. El rey estaba viviendo egoístamente. El soldado del Señor estaba pensando en los demás. Pero David finge la sorpresa y le pregunta, ¿por qué no has descendido a tu casa? Pero por dentro él estaba frustrado porque su estrategia no había funcionado. En vez de arrepentirse una vez más, el rey David insiste en ocultar su pecado. Y eso muestra, hermanos, cómo el pecado que habita en el corazón de un hombre o una mujer se va a endurecer progresivamente. Eso es real. Cuando una persona no tiene la sinceridad en sus labios para pedirle perdón al Señor, como lo hizo David en el Salmo 51, que recibió misericordia. Meses después, hermanos, no fue al instante, fueron meses después que David se arrepiente, pero cómo el Señor mostró misericordia. Pero como personas que hoy en día
no solo hablo de matrimonio, sino en toda la iglesia, tienden a tener pecados ocultos que en vez de arrepentirse perjudican a los demás, como a Joab. Y no solo ellos, en la guerra también que David iba a mandar a Urías a morir, murieron más inocentes. Hoy en día hay personas así. No prosperan espiritualmente porque no confiesa su pecado. Existen iglesias en la India donde cada mes las personas, hermanos, confiesan sus pecados. Aquí no se practica. Cada persona en una santa cena se levanta y dice: yo he fallado. Lo toman, le ponen disciplina, y no de meses, sino años. Lo mandan de nuevo a observación cómo transcurre el arrepentimiento, si esa sinceridad realmente le acercó más al Señor o si lo derrumbó por completo. ¿Qué pasa si tuviéramos algo así aquí? Y con un detector nos preguntara el Señor: ¿qué hiciste hoy? ¿Está bien tu hogar, tu matrimonio? Necesitas restauración, pero no oras. Esperas que la persona cambie, pero no me lo pides a mí, dice el Señor. ¿Qué esperamos de las personas? De las personas no podemos esperar nada, hermanos. Del Señor sí. Misericordia. Eso necesitamos, hermanos, misericordia. Este varón respondió a David en el verso 11 al 13 y le dice: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab también está ahí, y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer, para beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Note cómo el Señor le va a bofetear a David en la cara, diciéndole: te estoy presentando un hombre fiel. ¿Ustedes creen que al rey David no le ha de haber dolido eso? Sí, hermano. Pero en su corazón estaba ocultar el pecado, no arrepentirse. Qué fidelidad de tal hombre decirle: por tu vida y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Pero David una vez más dice: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Pero el plan estaba avanzando, hermanos. Y como no fue a las buenas, entonces fue a las malas. David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Eso hace el pecado, hermanos, afectar. Eso hace el pecado. Ese es el plan de Satanás, que eso se le llama concupiscencia. Querer más y más. Eso es no darle lugar al Espíritu Santo para arrepentirnos. Y eso pasa en los matrimonios, hermano. Sabemos que hay un problema matrimonial, pero no vamos al arrepentimiento, sino que vamos a pecar más y más y más y más, hasta llegar al punto donde la Biblia dice: y todo eso que hizo David fue desagradable ante mis ojos. Porque eso es el pecado, desagradable ante Dios. Qué increíble, hermano, lo que David estaba haciendo. Ahora usted va a pensar diferente. El rey David, gran rey, hermano, mató a Goliat, pero también tenía una historia oscura. Ahí estaba su rey, intentando embriagar a un hombre para que fuera a dormir con su esposa una vez más, y así ocultar el pecado del adulterio. Pero el Señor, hermanos, no puede ser burlado. Nadie puede jugar con el Señor. Nadie puede esconderse del Señor.
Nadie, hermanos. Aunque parezca un matrimonio feliz aquí, para el Señor es desagradable. Él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su Señor, ya borracho, hermano, pero no descendió a su casa. La fidelidad de un hombre, hermanos, no depende de circunstancias cómodas ni de vigilancia humana. ¿Sabe de qué depende la fidelidad de un hombre? Del temor al Señor, de reverencia, de respeto. ¿Y sabe qué hizo David? No respetar el pacto matrimonial de una pareja. David no respetó el pacto matrimonial, aunque sabía que tenía que respetar, pero él no lo hizo. Es increíble cómo un soldado extranjero demuestra más sensibilidad espiritual que el mismo rey de Israel. Es increíble, hermano. Esa reverencia y ese compromiso que el rey David había perdido desde aquel día en el terrado. Ahí él perdió el temor del Señor, algo que se llama comunión con Dios. Algo que el hermano Luis le llama gozo de salvación. Pero en realidad era la comunión con Dios que había perdido. Ya no había comunión. Mire, haga algo. Cuando usted falla o le grita a sus padres o a su esposa, usted no pierde nada. Solo sabe que pierde la comunión. Ya no se hablan. No hay comunión porque están enojados. Eso pasa con el Señor. Pero siempre sigue siendo su esposa y esposo, amén. Pero se pierde esa comunión. Ya no se pueden ni ver. ¿Cómo pueden volverse a ver? Cuando se restaura. Cuando se piden perdón. Que la tarea del hombre es esa, pedir perdón. Es el principal, es el objetivo de Pablo desde que dijo: maridos, una vez más, hermano, aunque no nos guste, amad a vuestras mujeres como el Señor amó la iglesia. ¿Sabe realmente quién amó la iglesia a pesar de ser infiel? El Señor Jesucristo. No porque lo merecía, por amor. Ese es amor. Esa integridad de Urías Eteo pensaba en el deber y nunca en el placer. Pensó en el deber que él tenía como creyente. Primeramente, obedecer a Dios era obedecer a las autoridades. Y en ese caso era el rey David. Pero él esquivó algo. Él sabía como siervo que algo no andaba bien. No creo que mi Señor me mande con tantos regalos a mi casa. Algo pasa. Mejor me quedo aquí fiel a Él, durmiendo, aguantando frío afuera del palacio. Pero soy fiel al Señor. Eso era ese hombre. A pesar de que había muchas ofertas de complacerse o deleitarse carnalmente, Urías decide hacer lo correcto, hermanos. Esa persona debemos de ser nosotros, como Urías Eteo, íntegro hasta el final, íntegro hasta la muerte, porque murió, hermanos, fiel al Señor, fiel a su esposa. Fue fiel a su esposa, ¿sí o no? Sí o no, fue fiel a su esposa. Un hombre capaz. Yo no haré tal cosa, le dijo él al rey David. Ese capítulo, hermano, nos enseña cómo el rey estaba cayendo poco a poco, amén. Cómo el semejante rey de Israel estaba cayendo espiritualmente poco a poco, y cómo un soldado estaba mostrando nobleza, integridad por la ayuda del Señor. Pero David endurece su corazón al decirle: quédate aquí hoy, quédate. El pecado, hermanos, es peligroso cuando domina el corazón.
Porque la persona empieza a justificar acciones cada vez más y peores. Eso es el pecado, hermanos. Pero como no le funcionó embriagarlo, le faltaba la última parte del plan y era el plan de asesinato. Ese es el pecado diabólico. Como no le funcionó eso, David estaba desesperado y no hallaba qué hacer. Como muchos hoy en día en el mundo no hayan qué hacer con tanto pecado, pero no quieren arrepentirse al Señor. No quieren misericordia, no quieren amor. Este verso 14 y 15, hermano, nos va a mostrar el punto más oscuro hasta ahora en la caída de David. Es el más oscuro en su vida. Porque un pecado, hermanos, que comenzó con una mirada, va a terminar en un asesinato. Eso es repugnante ante los ojos del Señor. Si no, David sabía exactamente los 10 mandamientos. No matarás. David sabía exactamente, no desearás la mujer de tu prójimo. Él sabía exactamente. Por algo era rey. Por algo el Señor lo puso ahí. Pero él violó el pacto matrimonial. Él deslizó. Por eso Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga. El que se crea firme. No jueguen con ese tipo de cosas. Si usted sabe que ese lugar, hermano, no es conveniente, no vaya. Si usted sabe que ese tipo de cosas que mira le van a hacer pecar, no las vea. Porque por ahí puede empezar algo terrible y después le va a gustar, porque el pecado así es, hermano. Entre más lo prueba, más le gusta. Pero y entre más lo practica, más desagradable es ante el Señor. Y hay un momento donde Dios dice, basta, ya. O se lo lleva o no sé qué pasa. Pero el pecado, bíblicamente, su paga es la muerte, hermanos. Sea como sea. Ese pecado de David no se detenía, hermanos. Estaba progresando aún más. Estaba progresando. Dice el verso 14 y 15, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirado de él, para que sea herido y muera. Noten eso, ese es un plan diabólico. Eso no es del Señor, amén. Si él se hubiera arrepentido de un instante, nada de eso hubiera pasado. El Señor hubiera mostrado misericordia, el Señor lo hubiera castigado por la consecuencia, pero hasta ahí. No era necesario. Pero él enfurecido, ya estaba furioso, David, un rey. ¿Cómo es posible que yo voy a hacer así? Que la gente va a decir, el rey pecó, se robó una mujer y ahora va a tener un hijo en fornicación. ¿Cómo es posible? Decía el rey. Ese no fue un impulso momentáneo, hermanos. Eso fue noches de planificación. David ya no estaba luchando con el pecado como en Salmo 51. David ahora está organizando el pecado. Ya no está luchando como uno que pide perdón al Señor, amén. David no estaba pidiendo perdón, estaba organizando el pecado, haciéndolo aún más grande. Miren, cuando el hombre o la mujer se aleja de Dios, e incluso los dones que tenga, los talentos que tenga, las posiciones que tenga, pueden ser usados incorrectamente. Ese gran don que tenía el rey David fue utilizado incorrectamente. Él era un rey y él daba órdenes. Llévame esta carta a aquel, por favor. Obedece a tu rey. Estaba actuando incorrectamente, hipócritamente. Él estaba usando su poder como rey para encubrir
Un gran pecado, hermanos. Un pecado en el Antiguo Testamento que es gran pecado y era delicado, hermano. No era cualquier cosa. Era algo delicado realmente. Y el detalle más impactante de la historia es que Urías Eteo llevaba en sus propias manos la carta que contiene su sentencia de muerte. Él no sabía que iba en la carta, pero él la llevaba. Un hombre fiel. Obedeció al rey. Urías seguía demostrando hasta esa instancia obediencia, lealtad, confianza, y mientras tanto que el gran rey está mostrando engaño, traición y un plan de matar a una persona. Y esa integridad de Urías está haciendo más grande el pecado de David, hermanos. Esa integridad y fidelidad de Urías, la profundidad de ese pecado es cuando el rey le dice a Joab: poned a Urías al frente. ¿Qué plan de Satanás, hermano? ¿Qué plan de Satanás? Utilizar la guerra, aprovechar ese momento que estaban en guerra. ¿Ven? Como Satanás metió en la cabeza de David: utiliza la guerra, para que vean que fue por la guerra que lo mataron. Esas son las artimañas de Satanás, hermano, y las hace muy bien. Pero al ojo humano puede engañar, pero al Señor no. Y Dios no considera culpable, hermanos, solo al que ejecuta el mal, sino también al que lo planea. Por tanto, Joab también era culpable de tal cosa. Ponlo, le dijo, en lo más recio de la batalla, o sea, en lo más peligroso, donde las personas daban su vida por su pueblo, enfrente. Ponlo enfrente, que muera. Ya no hay sensibilidad espiritual en el rey. Ya no existe aquella fe con el que él dijo: no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Ahora él decía en su corazón: no es con vino, es con espada que lo vamos a matar. Para encubrir un pecado tan grande, y una vez lo ponen enfrente, retírense de él. El gran plan de la guerra se convierte en una traición. Sus compañeros iban a abandonar a Urías por orden del rey. El pecado se convierte en egoístas. Sacrifica a otras personas para protegerse a sí mismos. Así es en el matrimonio. El pecado es egoísta. En el matrimonio ocurre igual. Porque entran los problemas y dicho cónyuge mandan este tipo de cartas de muerte, amén. ¿Sí o no? Sí, se están matando. Y en la carta, ahí va mi esposo, mátalo porque fue infiel, pero tú aléjate de él para que no te pase nada. Ese es el corazón de las personas que no quieren nada con el Señor. Esa es la ruptura más grande, hermanos, un adulterio. Cuesta realmente la comunión con el Señor. No es fácil regresar, hermanos. Hay que tener un corazón como el de David en el Salmo. Si no, no va a poder regresar, pero como somos orgullosos, ¿quién sabe? Por eso es mejor no voltear en el terrado, hermanos. Por eso es mejor no ver, no codiciar, porque si no se va a aumentar más y más. Es poner un alto. David estaba totalmente dispuesto a destruir una vida para salvar su reputación. No le importaba nada. Él quería matarlo y él ser levantado como rey honorable. Salvar su reputación. ¿Qué hubiera pasado si Urías Eteo se entera de que el hijo no era de él? ¿Qué pasaría si usted se enterara de que no es hijo suyo? Tal vez entre Satanás en esa mente y quiera asesinar al otro o a su misma esposa.
Pero el Señor nos muestra en la vida de Urías que hay algo que se llama temor, fidelidad, integridad, que él confiaba plenamente en su esposa, ¿sí o no? Sí. Sí, él sí iba para la guerra y confiaba en su esposa. Y su esposa confiaba en él cuando se iba para la guerra. Pero hay esposas que cuando hay este tipo de cosas, dicen, a lo mejor está con una también ahí en la guerra. Porque la mente trabaja, hermanas. Y el esposo le dirá, pucha amor, pero es una guerra. Ahí lo que puede encontrar son balas. Pero no, la mentalidad, lo que Satanás quiere es realmente destruir la relación. Es destruir el pacto matrimonial. Es declararle la guerra al Señor. Eso es lo que quiere Satanás hoy en día. Esos celos diabólicos del cual habla Santiago. Eso no es bueno. Pero aquí vemos un hombre que no era celoso. Un hombre que confiaba en su cónyuge. Pero David le pidió a sus hombres que se retiraran de él para que él fuera herido y muriera. David cruzó completamente la línea del homicidio. Ese adulterio, hermanos, que a la vista de muchas personas es algo normal, o la fornicación, eso puede producir muchas cosas que pueden afectar no solo a su familia, la iglesia, la comunidad, en su trabajo. Puede afectar mucho, porque ese adulterio, ahí habrá engaño, hermanos. Ahí habrá manipulación, ahí habrá abuso de poder, donde ya se estén peleando por cualquier cosa, donde realmente están con el corazón apartado del Señor. Y Dios quiera que no, también se produce asesinato, hermanos. Porque la esposa quiere a los hijos y el esposo también, y no hay un acuerdo mutuo, y aquello lo amenaza, te voy a mandar a matar, y aquel también, y empiezan los problemas. Y hablo de matrimonios cristianos que ahí ya no son cristianos, ya no tienen esa reputación, ese carácter que hemos venido hablando, esa misión de santificarse, amén. No es difícil, hermano. Si usted falló, pida perdón. Hermana, si usted falló, pida perdón. No es difícil. Pero si no pide perdón, tenga cuidado. Tenga cuidado. El pecado va a crecer cuando no es confrontado. Santiago dice que la tentación viene de nuestros propios deseos. Eso dice Santiago, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, dice el apóstol. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Y luego dice, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Les estoy leyendo otra versión, pero es más directa. Ese pecado que comenzó con la mirada y terminó en una muerte, hermano. Esos problemas matrimoniales que empezaron con algo tan pequeño. Pregunte a los matrimonios separados, ¿cómo empezó el pleito? Por tal cosita que se hizo grande, hermano. Luego de esa cosa pequeña, incorrecta, una mala mirada, por bromas matrimoniales, por un deseo oculto, y no hubo arrepentimiento, no hubo sinceridad, hay cobardía muchas veces. Tiene que ser sincero con su cónyuge, tiene que ser transparente. Porque ese daño, hermanos, va a crecer en mentiras, en manipulación, en destrucción de confianza, en heridas familiares. Luego el plan de David se consume en su totalidad. Miremos el verso 16. Dice, así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también, dice Urías eteo.
Note que no solo murió Urías, otras personas fueron afectadas por ese mismo pecado, por ese plan de guerra, que no era un plan normal. Joab sabía que no era un plan normal. Él dijo, qué raro que el rey David mande a los mejores hombres enfrente. No es así. Porque note la artimaña de Satanás en Joab en el verso 18, dice, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais los que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Joab sabía que David se iba a enojar porque había muerto más de los valientes de él. Por eso Joab le dijo al mensajero, si el rey David se te empieza a enojar, tú terminas, también murió Urías, él se va a alegrar. Porque el plan de él era que Urías muriera, no le importaban los demás. Eso es lo que está haciendo el pecado realmente. Se complace por la muerte. Y mire, hermano, qué maravilloso que cuando el mensajero llegó ahí, en el verso 22, y llegó contando a David todo aquello, lo que había pasado, y en el 23 dice que el mensajero dijo a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Entonces David dijo al mensajero, así dirás a Jehová, no tengas pesar por esto. ¿Cómo así? A Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido, Urías, era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, dígalo conmigo, fue desagradable. Note eso. Pero qué impactante lo que David responde. No tengas pesar por esto. No le importaba que muriera. Él decía, mi plan ya está. Es mi plan. Él minimizó el pecado, normalizó la tragedia y apagó la culpa. La reacción de aquel hombre de Dios es impactante. No tengas pesar por esto. Tenía tan endurecido el corazón el rey David que usa la expresión, la espada consume. En otras palabras, la guerra puede matar a cualquiera. ¿Escuchó eso? Esa expresión que es desagradable de David. Aquel David que moría por sus siervos. Lea la historia de David anteriormente. Cómo él le dolía en su corazón cuando un valiente caía. Pero aquí es diferente. El pecado ya le estaba consumiendo en su totalidad. Y Urías, hermano, no murió accidentalmente. Fue traicionado. Él no murió luchando, fue traicionado realmente. Fue abandonado en la pelea. Esposos y esposas, si su cónyuge le abandona en la guerra, muera fiel al Señor. ¿Escuchó eso? No importa si lo abandona, usted sea fiel al Señor. No importa, hermanos. Incluso David animó a Joab. El mismo hombre que lloró un día delante de Dios está tratando el asesinato con frialdad, hermano. Está diciendo que eso no es nada, que es una cosita leve. Su mujer
escucha la noticia de su esposo y hizo duelo. Eso muestra un dolor grande en ella, hermanos. La Biblia no presenta esta historia como romance. Nunca predique de esto como un romance. Predíquelo como tragedia. Porque fue una tragedia lo que sucedió ahí, hermano. Fue algo repugnante, no fue algo agradable al Señor. Pero el rey David, como murió el esposo, la mandó a traer. Note eso. La mandó a traer. La toma como esposa. Para él era un acto noble de un rey. Pero Dios conocía la verdad completa. Para el pueblo él estaba haciendo un acto real. El rey está agarrando una viuda. Pero para el Señor, hermanos, era desagradable. No todo lo que usted hace en su matrimonio es agradable al Señor. Tenga cuidado. Aunque David ocultó el pecado a muchos, hermanos, el pueblo no sabía. Joab guardó silencio. No habló. Y externamente todo parecía resuelto. Ya acabó. La tomo como mi mujer y es todo. Ya estuvo, ya terminó. Pero Dios estaba mirando. Dios observa con cuidado. Dios ve lo oculto. Ese es el poder de Dios. Que Dios ve lo oculto. Nada puede esconderse delante del Señor. Mire, Dios es un Dios santo, hermano. Quiero que se lleve esta noche esta frase. Dios es un Dios santo. Aunque el rey David, hermano, fue un hombre utilizado por él, fue un instrumento fiel, el Señor no aprobó el pecado que él cometió. Aunque usted haga lo que haga, Dios no aprueba el pecado que usted está haciendo. De ninguna manera. El Señor aborreció su acción. El Señor aborrece la acción de los esposos y de las esposas en esta iglesia o donde sea. Él va a aborrecer todo, pero Dios quiere que las esposas respeten a sus maridos. En una frase tan sencilla abarca mucho, hermano. El día que usted no obedezca la Biblia, Dios le va a aborrecer. Porque no está desobedeciendo a un hombre, sino a Dios. El día en que el esposo no ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, Dios le va a aborrecer. No es dinero, hermano. No es deleites. Es tener la mente de Cristo. Ya lo vimos, hermano. Es tener la mente del Señor. Si usted hizo pacto matrimonial delante del Señor, usted tiene que obedecer al Señor. No hay otra explicación, hermano. Cuando alguien le diga sin miedo, dígale, ¿qué pasó con tu matrimonio? ¿Se destruyó? Cositas que pasan. Desobediencia total al Señor. Un matrimonio que obedece al Señor no se destruye, hermano. Usted me dirá, bueno, ¿por qué destruyeron a Urías Eteo? Eso muestra la soberanía de Dios. Amén. Eso muestra la soberanía. Si fue puesto ahí es para que aprendamos, hermano. Si el Señor en su propósito dejó que el rey David separara algo, pero no fue que lo separó por un romance, no. Fue por muerte, hermano, un homicidio. Fue algo perturbador. Tampoco es que usted va a ir a matar al marido de su amante. No, no es así, hermano. Es ser reverente al Señor. En el matrimonio no debe de haber distracción, hermano. Es fidelidad al Señor.
Si usted no es fiel al Señor, usted va a ser infiel a su esposa y esposo. Se cierra el caso. Pero si usted es fiel al Señor, usted será como Urías. Usted será como Oseas, que la mujer le falló, se prostituyó, pero él la restauró. Ese es el matrimonio verdadero. Que el matrimonio venga a caerse a pedazos, pero que vengan como en el Salmo. Y el Señor los abrace. Mire, es que el Señor es tan maravilloso, hermano, que yo he visto matrimonios restaurarse, hermano, donde se agarraban a golpes, hermano. Y yo digo, wow, qué poder del Señor. Pero después digo, wow, qué valentía de ellos. De ser sinceros, de humillarse ante el Señor. De dejar el orgullo, hermanos. Y de acercarse más a Dios. Todo eso que hemos visto, hermanos, no comenzó con un adulterio. No fue el adulterio, hermanos, el empiezo. Fue donde David, hermanos, comenzó. Que él dejó de estar donde debía estar. Ese fue el inicio. Él tenía que estar en la batalla, pero se quedó haraganeando en el palacio. Y se levantó descansando un día y miró a la mujer. Y dijo, Satanás, aquí me lo doblo. Y hay muchas historias más, como Salomón, que no se conformó con una, pero que también fue desagradable ante el Señor. Muchas crisis matrimoniales, hermanos, comienzan cuando alguien se descuida espiritualmente. Los dos deben de estar en la mente de Cristo, santificarse los unos a los otros. De eso se trata. ¿Qué es el matrimonio? El primer capítulo en la base es el reflejo de Cristo. Bueno, ¿y qué es Cristo? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es perdón. Esa es la base de un matrimonio, el perdón. Y cuando usted piense de que no merece su perdón, usted tampoco lo merecía y el Señor le perdonó. ¿Qué nos llevamos de esto? Sí, y apenas comenzamos. Falta lo desgarrador de lo que el Señor va a hacer. Falta realmente lo bueno, cómo el Señor actúa, no deja pasar nada. Sus acciones tienen consecuencias. Y cómo el Señor, aunque se arrepienta, le va a disciplinar, hermano. Sea como sea, hermano. Llegue arrepentido o no, el Señor dice, yo no soy un juego. Conmigo vas a aprender y aprender. Urías, llevémoslo para el hogar, hermanos, un ejemplo de fidelidad matrimonial. Ese hombre que representó compromiso, honra y lealtad, aunque pasó lejos de su hogar, siempre fue fiel al Señor primeramente y luego a su esposa. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en tu casa de oración. Gracias, Padre, por tu palabra, por enseñarnos, Señor, que el pecado oculto es progresivo, Señor, que si no hay un arrepentimiento, tiene consecuencias y características, Señor, de maldad, de endurecer y de tener pensamientos, aún, Señor, de matar a una persona, como lo vimos en el contexto del rey, Señor. Pero sabemos que tú has dejado eso para aprender, para ponerlo en práctica y ser principalmente como ese tipo de siervo, como fue Urías, Señor, leal a ti, Padre. Y ver que es necesario, Señor, ir al arrepentimiento antes de que produzca frutos el pecado, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra una vez más, porque no perdemos el tiempo, Señor, aprendemos de ti, Señor, cada día. Nos muestras que tú estás viendo todo lo que hacemos, Señor. Nada está oculto delante de ti, Padre. Gracias, Señor, porque aún así tú tienes amor y misericordia para cada uno de nosotros, Padre. Bendiga a todos los matrimonios de la iglesia, Señor. Bendiga a mis hermanos aquí presentes.
y toma el control de lo restante, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.